Vamos a conocer el manejo de escalas. Cuando vamos a representar objetos de un tamaño natural, es decir, no siempre los objetos van a ser del mismo tamaño de la hoja o el plano donde yo lo voy a dibujar. Muchas veces esto no es posible. Por ejemplo, cuando son muy grandes o muy pequeños. En el caso de un objeto muy grande, por ejemplo, si estamos hablando de un lote, de una casa, de un centro comercial, es algo muy grande y no voy a poder dibujarlo en un papel que sea exactamente del mismo tamaño. No puedo conseguir una hoja de 40 por 50 metros, por ejemplo, para dibujar un lote. O al contrario, cuando son muy pequeños, por ejemplo, una pieza mecánica, algo de relojería, un circuito. Estos objetos son muy pequeños y por lo tanto, si los dibujo al mismo tamaño, a los milímetros que pueden tener, no voy a tener definición de los mismos. Por eso, la parte de escalas es fundamental en todos los campos de la ingeniería y de la ciencia. La problemática para estos dibujos es el manejo de escala, utilizando lo que llamamos escalas de ampliación o reducción, según sea el caso para nuestro trabajo. La escala la definimos simplemente como la relación entre la dimensión dibujada respecto a su dimensión real. Esto es, por ejemplo, escala igual valor en el dibujo sobre valor en la realidad, o valor gráfico o valor en el plano, como lo queramos colocar. Lo vamos a colocar así como este cociente o de esta manera, que es lo mismo, escala igual a valor en el dibujo o en el plano sobre valor real. Por ejemplo, tenemos 1.10, 2.1, 1.100, 1.200 o de esta forma que es como lo usamos normalmente en ingenierías. Quiere decir que una parte o una unidad en el dibujo equivale a 10 en la realidad. 1.100, por ejemplo, equivaldría a ¿qué? Una unidad, por ejemplo, un centímetro en el dibujo equivaldría a 100 centímetros en la realidad. O lo contrario, cuando tenemos 2.1, por ejemplo, 2 unidades en el dibujo van a ser 1 en la realidad. Por ello vamos a observar tres tipos de escalas. La primera, que normalmente es la que manejamos cuando arrancamos el dibujo, que se llama la escala natural. En ella, las dimensiones del objeto y su representación son iguales. La llamamos escala 1 a 1. Esta es la parte relevante, escala 1 a 1. Por ejemplo, dibujar en el papel, en la hoja, en el plano, un objeto del mismo tamaño que ya tiene. Eso se llamaría escala natural. Escala de ampliación. En la escala de ampliación sucede cuando las dimensiones del dibujo son mayores que al objeto real. Por ejemplo, voy a dibujar una pieza electrónica de muy pocos milímetros en una hoja, por lo tanto tengo que ampliarla para verla en el detalle. Ejemplo 5, 2.1. ¿Qué querría decir esto? Que 5 unidades en el dibujo, supongamos 5 centímetros, equivalen a 1 centímetro en la realidad. La otra se llama la escala de reducción, es la de uso más corriente en ingenierías y en arquitectura. Por ejemplo, cuando las dimensiones del dibujo son menores al objeto real, que es lo que casi siempre sucede, supongamos en ingeniería civil o en arquitectura, porque voy a hacer levantamiento de un plano, de una casa, de un lote, que tiene muchos metros y al final lo voy a dibujar en una hoja de papel, ya sea un pliego o medio pliego, tamaño carta, tamaño oficio, A4 o como sea. Por ejemplo, como acabamos de decir, vamos a dibujar un lote y lo tengo que hacer mucho más pequeño para poder meterlo en una hoja proporcionalmente. Ojo con la definición, es la relación entre la dimensión dibujada respecto a la dimensión real y, ojo, proporcionalmente. Si el numerador de la fracción es mayor que el denominador, o sea, el de arriba, se trata de una escala de ampliación, o también el que está a la izquierda es más grande que el que está a la derecha, estamos hablando de escala de ampliación. Y será de reducción en caso contrario, es decir, cuando el denominador es más grande que el numerador, por ejemplo aquí. 1.100, 1.200, cuando el valor de la derecha es más grande que el de la izquierda. La escala 1 a 1 corresponde a un objeto dibujado en su tamaño natural, es decir, lo que llamamos escala real o escala natural. La escala no tiene unidades, aquí no le colocamos centímetros, metros, kilómetros, nada. Simplemente una unidad gráfica, una unidad del dibujo igual a 10 unidades en la realidad, o pues, todo lo que acabamos de ver en este momento. Existen también escalas normalizadas, es decir, las que se utilizan con frecuencia manejando el escalímetro para ingeniería civil o para arquitectura.
ya que facilitan, en vez de estar haciendo operaciones, simplemente utilizarlo como si fuera una regla normal y podemos trabajarlo perfectamente para la lectura rápida de planos, dimensiones o lo que nosotros necesitemos. Parte de la teoría aquí está de estas dos páginas descargadas. Aquí un ejemplo de escala natural. Primer caso, se requiere dibujar un objeto en su tamaño real en una hoja de 30 por 20 centímetros. El objeto cabe perfectamente en la hoja, por ello vamos a trabajar en escala natural. Escala 1 a 1 o natural, es decir, una unidad en el dibujo es igual a una unidad en la realidad. Por ejemplo, voy a dibujar un borrador. Es un borrador que tiene 6 centímetros por, supongamos, 2,5 o 2 centímetros. Y este borrador nos cabe perfectamente en la hoja. Entonces lo que hago es tomar el objeto y lo voy a dibujar. Y observemos que cada dimensión que tiene, por ejemplo, estos 6 centímetros de aquí a aquí, van a ser exactamente a los 6 centímetros con los que yo lo dibujo en mi papel. Esto lo llamamos nosotros escala natural. Hablemos ahora de escala de ampliación. Segundo caso, se requiere dibujar un objeto muy pequeño a mayor tamaño, ampliando sus lados proporcionalmente en una hoja. Por ejemplo, el objeto es muy pequeño, al dibujarlo perderíamos mucho detalle, entonces vamos a trabajar en escala de ampliación. Por ejemplo, escala igual a 4, 2.1, es decir, que 4 unidades del dibujo equivalen a una unidad de la realidad. Tenemos esta tuerquita aquí, y como es muy pequeña y si quiero sacar bien los detalles, los bordes y todo, ¿qué hago? Simplemente uso la escala de ampliación diciendo, y fundamental en nuestros planos de ahora en adelante, cada vez que usemos escalas hay que anotarlas. En alguna parte del plano debe decir escala igual 4,1, escala igual 1,1, escala igual 1,200. Eso es fundamental. Aquí entonces tenemos que cogemos este dibujo que tiene, o este objeto real que tiene 1 centímetro por un lado, y lo dibujamos 4 veces más grande. Lo tenemos acá, 4 veces más grande. Esto es lo que llamamos nosotros escala de ampliación. Casi siempre lo decimos, se utiliza para dibujos mecánicos, dibujos de circuitos electrónicos, piezas de relojería. Se utiliza más que todo en estas áreas de trabajo, más que en la ingeniería civil y en arquitectura, donde casi siempre son objetos muy grandes, a trabajar en espacios muy pequeños. En nuestro tercer caso tenemos la escala reducción, la que utilizaremos comúnmente en ingeniería civil y en arquitectura. En este caso vamos a dibujar una casa, un lote, reduciendo proporcionalmente sus lados a, por ejemplo, una hoja de 20 por 30 centímetros. El objeto es muy grande y el dibujarlo no cabría, por eso hay que reducirlo. En este caso, por ejemplo, usaremos escala 1 a 100, es decir, que una unidad en el dibujo es igual a 100 unidades en la realidad. Entonces tenemos aquí un dibujo de un plano grandísimo, es decir, una casa de 6 metros aquí, y no va a caber en nuestro tamaño de papel, por lo tanto la voy a reducir proporcionalmente. Si este lado del lote o de la casa tiene 6 metros, pues sería muchísimo más grande que lo que lo tengo aquí. Voy a reducirlo proporcionalmente. Ya, aquí estos 6 metros que veríamos acá van a volverse 6 centímetros en nuestro plano. Por ejemplo, la casa mide 6 metros, o sea, 600 centímetros, y la voy a dejar a escala 1:100. Es decir, que 1 centímetro en el dibujo equivaldría a 100 centímetros, o sea, 1 metro en la realidad. Si esto mide 2 centímetros, quiere decir que va a medir en la realidad 200 centímetros, o sea, 2 metros. Si de aquí a aquí tenemos que esta puerta mide, supongamos, a ojo 1 centímetro, quiere decir que esa hoja, esa puerta, perdón, ese espacio de la puerta, disculpen, ese espacio de la puerta que aquí mide 1, en la realidad va a ser 1 metro. 1 centímetro en el dibujo igual a 100 centímetros en la realidad. Esta es la escala que vamos a utilizar normalmente en ingeniería, la escala de reducción. 1:100, 1:50, 1:20, 1:2, 1:1000, etcétera, etcétera. Donde el valor que está a la derecha de la proporción es más grande que el que está a la izquierda, que es la unidad. Este es entonces nuestro concepto de escala.